La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos siguen por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena el tema electoral, cómo mejorar la calidad de los candidatos en los próximos comicios seccionales de febrero del 2023 y los controles de la campaña para evitar precisamente el financiamiento oscuro. O preguntamos, ¿vamos a lo mismo o peor de lo que le ha pasado al país durante los últimos tiempos? Este es un gran desafío porque las reformas electorales no habrá para esta elección. Ojalá se concreten para los comicios del 2025. Igualmente quedan algunas interrogantes. La incapacidad en la formación de nuevos liderazgos en las organizaciones políticas del país. Volvemos a los miles de candidatos con más de 270 movimientos políticos en el Ecuador, algo inadmisible en un sistema democrático. También volvemos al negocio con empresas electorales y hasta dinero oscuro en la campaña que les permite lavar estos recursos a través del sistema electoral. ¿Cómo están los controles? ¿Cómo debieran aplicarse? Para analizar estos temas, quisiera dar la bienvenida a este programa al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de la organización Voces por la Democracia, la doctora Mónica Vanegas, directora del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, y el doctor Esteban Ron, académico y experto electoral. Bienvenida, bienvenidos. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo cambiar este esquema que le permita dar seguridad y certidumbre a un proceso electoral, o vamos a expectar lo mismo del pasado? Las reglas no han cambiado. Los candidatos seguramente algunos se repitan, los que van a la reelección, pero el país aspira a un cambio, a una reforma, lo cual no podremos ver. ¿A dónde vamos con estas elecciones seccionales? Doctor Aguinaga, muy buen día. Buenos días, Miguel. Para mí es un placer estar en tu programa, compartir con Mónica Vanegas y con Esteban Ron. Yendo ya al fondo de la pregunta, aquí hay varios aspectos de fondo, de forma, respecto a las condiciones de la participación política en procesos electorales en el Ecuador. Lamentablemente, cuando se hacen las reformas electorales, no se medita, no se analiza en forma técnica las incidencias que éstas pueden tener en el proceso. Son reformas que algunas han podido servir, otras más bien se constituyen en trabas para una participación política electoral, o son muy permisibles la participación política. Este hecho, por ejemplo, de calendarizar los procesos de democracia interna y los procesos de formación de alianzas en la misma época de los procesos de democracia interna sin establecer unas reglas adecuadas, va a generar obviamente que muy pocas alianzas se formen, lo cual quiere decir que vamos a tener la misma hiperfragmentación de la participación política electoral. La laxitud del Código de la Democracia para permitir procesos de democracia internos que no tienen ninguna legitimidad
ninguna legitimidad. De origen no tienen legitimidad ni siquiera de respaldo. Yo en estos días he podido ya observar algunos procesos de estos de democracia interna, donde hay movimientos políticos o partidos que con la intervención de 18 personas se designan a los directivos, con intervención de 33 personas en otro caso, se designan a los directivos. Hoy vamos el 22 de julio, inicia el proceso de democracia interna para la selección de candidatos en un sistema que no es nada transparente, no es legítimo, no tiene legitimidad de origen. Eso convierte a que estas organizaciones de papel o de alquiler estén en este momento en la oferta y demanda de puestos y de candidatos y de membretes y de nombres, ¿no? Con la circunstancia de que tenemos un sistema político bastante criticado, alicaído, unas organizaciones políticas que no han logrado empatar su accionar con la ciudadanía, y esto nos lleva a un proceso electoral peor o en iguales condiciones que las que se celebraron hace 4 años. Y a eso hay que agregar que los elementos del sistema electoral fueron manipulados cuando se creó el Código de la Democracia y los actos posteriores. Las circunscripciones electorales no son hechas en forma técnica. Ahí hay ese efecto gerrymandering que para beneficiar a una determinada organización política. Nadie, ningún político, ningún partido ha cuestionado la forma en que se crearon las circunscripciones electorales. Todo el mundo se ha quedado callado, y es por el desconocimiento y la ignorancia política y técnica en materia electoral que tienen aquellos actores que participan en los procesos electorales. Doctora Aguinaga, ¿y por qué no se puede mejorar la calidad de los candidatos? Bueno, es que para mejorar la calidad de los candidatos deberían haber procesos de democracia interna verdaderos. ¿Qué quiero decir de esto? Deberían haber elecciones primarias abiertas, secretas, universales, directas, simultáneas, de todas las organizaciones políticas, y que sean los ciudadanos, todos los ciudadanos, que en ejercicio del voto facultativo escojan a los candidatos que exponen las organizaciones políticas, y no al revés. Quiero dar la bienvenida a la doctora Mónica Vanegas, directora del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. ¿Cómo mejorar la calidad de los candidatos en estos próximos comicios seccionales? ¿Cómo mejorar los controles de la campaña? ¿Evitar el financiamiento oscuro? ¿O vamos a ir a lo mismo en vista de que no ha habido reforma electoral durante los últimos tiempos? Doctora Vanegas, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un gusto compartir este panel con Carlos y con Esteban. La pregunta del millón que nos hacemos siempre antes de cada proceso electoral: ¿cómo mejorar la representatividad? ¿Cómo ser representados por mejores candidaturas a la alcaldía, a la prefectura, a las concejalías, a los gobiernos parroquiales? Ecuador es considerado a nivel internacional como hiperactivo en cuanto a las reformas electorales. Tenemos un proceso electoral el domingo por la noche, independientemente de los resultados, el día lunes en la mañana ya estamos en los medios, la academia, la sociedad civil, las mismas organizaciones políticas pidiendo reformas electorales. De hecho, tengo que considerar que algunas reformas electorales han sido buenas para la calidad de la democracia en el país, pero otras simplemente han sido parches o reformas poco concretas. No hay realmente en el país una reforma electoral que cambie el sistema electoral y el sistema de partidos políticos en una forma radical.
Hace tiempo también en un foro yo me quejaba de la excesiva fragmentación. Alguien me decía, somos un país con casi 18 millones de habitantes, está bien que tengamos 25 organizaciones políticas nacionales y más de 270 provinciales, pero a mí me parece que incluso las ideologías políticas no son tantas como para que existan tantas organizaciones políticas. La fragmentación no es buena para el país, yo lo creo así firmemente. Debemos llegar a un equilibrio y voy a ser clara en lo siguiente. No estuvimos de acuerdo, por ejemplo, con tener un ejecutivo y un legislativo que en algún momento tuvo 100 de 137 votos afines, en donde tenían mayoría absoluta, 2/3 partes o mayoría calificada, donde nos quejábamos que no había debate y simplemente había una orden desde el Ejecutivo, se alzaban las manos y pasaban las leyes. Pero creo que lo que tenemos ahora tampoco es bueno. Excesiva fragmentación, transfugismo político exagerado, y aquí tengo que ser clara, estoy un poco sorprendida, yo no creí que movimientos políticos como Izquierda Democrática y Pachacuti iban a ser tan rebeldes o tan disidentes, si cabe la palabra. Me parece que en algún momento, más allá de la libertad que tiene el asambleísta, también debería haber cierta línea partidaria, porque se entiende que ellos fueron candidatos de esa organización política porque creían en lo que esa organización profesa, su ideología, su estatuto, sus propuestas de gobernabilidad. Entonces, creo que también la excesiva fragmentación no nos ha hecho bien y por eso también tiene que ver el método de asignación de escaños, que más adelante lo podemos desarrollar. Creíamos que el método de Ohm concentraba a las grandes mayorías o sobre representaba a los partidos fuertes, pero nos fuimos a un método de Webster que también tiene una gran fragmentación que más allá de la representatividad, que es importante, no nos está permitiendo tener viabilidad de gobernabilidad en la Asamblea, y esto se puede replicar en las elecciones seccionales con la gran cantidad de candidatos que hay que elegir, autoridades que hay que elegir, la gran fragmentación. Eso por un lado hay que conversar, no tenemos garantía de la representatividad. Los procesos de democracia interna son a dedo, así lo ha dicho antes Carlitos, y en eso también estoy de acuerdo. Este proceso de nominación, que es el que más se usa, pues lo que está haciendo es que los que dirigen el partido político o los que son los dueños decidan quiénes son los candidatos. Y claro, los que no se sienten favorecidos van a buscar otras tiendas políticas, con lo cual la ideología no importa. Y finalmente, el dinero y la política es necesario, pero lamentablemente hemos visto que no solo a nivel nacional, a nivel provincial y cantonal, el dinero sucio, el dinero del narcotráfico, el dinero de la delincuencia organizada está financiando las campañas, y por eso es que luego tenemos escándalos de corrupción, porque toca pagar favores políticos o contratos a quienes financiaron la campaña. Doctora Vanegas, ¿y no se puede controlar, no hay herramientas legales que permita controlar en un proceso electoral estos dineros sucios que inevitablemente penetran en la campaña? Creo que el país tuvo un avance cuando antes del 2008, desde la sociedad civil, muchos actores decíamos que no queremos más grandes chequeras financiando las campañas electorales, que no es posible que para ser candidato o querer servir al país se tenga que tener cantidades grandes de dinero. Y claro, fuimos a este gran paso que era el financiamiento electoral público a través de las franjas electorales en medios de comunicación, prensa, radio, televisión y vallas que da el Consejo Nacional Electoral, pero eso no limita que en otros temas siga habiendo el financiamiento privado. Hasta el día de hoy los ecuatorianos no conocemos las cuentas de campaña de forma transparente de las elecciones presidenciales y legislativas del 7 de febrero y de abril del 2021. ¿Quién financia la política en el país? ¿Hasta dónde es el gasto electoral? ¿Hasta dónde realmente son los límites? Y cómo en unión del Servicio de Rentas Internas, la Contraloría General del Estado y la UAFE, cuya reforma ya se hizo desde el 3 de febrero del 2020, tenía que tener un rol fundamental, no solo en las instituciones públicas, también durante la campaña, para saber quiénes financian a los partidos políticos que quieren nuestro voto. Doy la bienvenida al doctor Esteban Ron, académico y experto electoral. Doctor Ron,
cómo cambiar o intentar cambiar con estas acciones que no permiten, al no haber una reforma electoral, y quizás vamos a lo mismo con la misma calidad de candidatos, financiamiento oscuro de la campaña, sin los debidos controles. ¿Cómo cambiar esto? Buen día. Gracias, Miguel, Mónica, Carlos. Un gusto siempre estar con ustedes. Lamentablemente, nosotros en el Ecuador hemos naturalizado el tema de la hiperlegalización, además de ciertas conductas, y tratar de delegar a los cuerpos normativos los cambios estructurales. Esto es parte de la cultura ecuatoriana, es parte de la cultura latinoamericana y es parte del constitucionalismo latinoamericano, si es que cabe el término. Sin embargo, nosotros lo que tenemos en este momento es un déficit al interior del sistema de organizaciones políticas en el Ecuador. Y este es uno de los sistemas más complejos de explicar, y además un sistema que tiene muchísimos componentes calificados como tales desde la ciencia política, pero que lamentablemente no se los puede tocar de manera directa, ni se los puede hacer reaccionar a través de una norma, porque justamente las organizaciones políticas son las que tienen que realizar dichas reformas a nivel legislativo. Sin embargo, ¿cuál es el escenario que se nos viene para estas elecciones seccionales? Va a ser un escenario similar al que tuvimos previamente en las elecciones pasadas, una multiplicidad, pero obviamente con una multiplicidad de actores, una multiplicidad de organizaciones políticas, porque dentro de estas elecciones se ponen de manifiesto más organizaciones de carácter seccional, pero además una multiplicidad de funcionarios por parte de la administración electoral. Entonces, es el mismo escenario con mayores actores. ¿Qué es lo que sucede y hasta dónde tenemos que propugnar el tema del cambio dentro de los sistemas electorales? Yo creo que hemos agotado un montón de esfuerzos legislativos, hemos agotado un montón de esfuerzos en capacitación. Viene al tema de y por el clivaje político en el que estamos, viene el tema de la disciplina político-partidaria exigida a través de legislación. Ya no existe otra solución para nuestro sistema electoral y se tienen que generar normas de obligatoriedad a las organizaciones políticas. ¿En cuáles elementos específicamente, Miguel? En 3. El primero, la formación político-partidaria de carácter obligatorio y con sanción a su incumplimiento. ¿A qué me refiero con esto? Que las organizaciones políticas tienen que formar a sus cuadros dentro de estas, pero que además de esa formación de cuadros no sea una estricta capacitación, sino que sea una formación evaluada, que además genere una perspectiva, y dentro de esta que se tenga que hacer una calificación interna y externa. Muchas veces se nos ha planteado a la academia trabajar en estos temas, siempre estamos gustosos, pero recordemos que dentro del aparato estatal existe academia también estatal, y no por endilgar responsabilidad a esta, tranquilamente se pueden hacer estos cursos de formación política. Formación política estatal, no estamos hablando de formación ideológica porque eso ya es cuestión de cada organización política. Segunda propuesta, para evitar lo que Mónica señalaba, el transfugismo de carácter político. La militancia, pero una militancia de carácter activo dentro de las organizaciones políticas con un mínimo de años para que se pueda candidatizar a una persona. Eso es fundamental. Y eliminar estos grandes proporcionales de los candidatos invitados, que es justamente lo que propicia que ciertos actores políticos empiecen a fluctuar entre organizaciones políticas, pero además que sean, y perdón por el término y el coloquialismo, los candidatos aparecidos. Entonces, esa es la segunda forma de bloquear este tema. Y tercero, el régimen sancionatorio, que es lo más complicado porque es que las organizaciones políticas realicen una reforma, obviamente, que les hace o les genera más obligatoriedad. Si las organizaciones políticas incumplen con la formación, si las organizaciones políticas incumplen con esta eliminación de los candidatos invitados, y además se incumple con los procesos de democracia interna a los que se refirió Carlos, que tengan una sanción, no económica, porque eso finalmente no les interesa. Ya se habla inclusive de dineros externos que hacen fluctuar dentro de las organizaciones políticas. Hay que darles donde realmente les duele, y esto es en su existencia, en la existencia de su personería jurídica, como lo señala el Código de la Democracia, es decir, que
hay incumplimientos, la sanción sería la eliminación de las organizaciones políticas. Esa es la única forma, creo yo, en este momento de análisis que se puede realizar para que estas cumplan, para que las organizaciones cumplan con su obligatoriedad y además que se genere una cultura democrática, porque mientras las normas sean laxas, los controles inexistentes y no se genera este sentido de obligatoriedad en democracias inestables, no podemos llegar a generar ningún tipo de perspectiva que tanto venimos reclamando en los últimos años. Doctor Ron, es decir, una depuración de tanto movimiento que hay en el Ecuador que la ley lo permite. Y por otro lado, ¿por qué la incapacidad en la formación de nuevos liderazgos en los partidos y organizaciones políticas? Bien, lo señala usted. Yo no creo que sea una incapacidad dentro de las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas y algunas han demostrado tener grandes cuadros, pero otras también tienen unos déficits terribles. Yo creo que eso es falta de voluntad política dentro de la interna de cada una de las organizaciones. Además, que mientras más obligaciones se genera una persona, sujeto político o cualquier persona involucrada en estos temas de capacitación, realmente se va a ver si es que la persona está interesada en lo mismo, ¿no es cierto? Uno saca tiempo, y perdón que me refiera a un ejemplo de carácter del día a día, uno saca tiempo cuando así quiere y cuando se cree en un tema. Entonces, las organizaciones políticas no creo que estén en incapacidad, lo que existe es un descuido y falta de voluntad. Ahora, el otro tema que usted me plantea, Miguel, es definitivamente que la eliminación de tantas organizaciones políticas. Mire, el sistema de eliminación de organizaciones políticas ya está ahí. Cada elección, las organizaciones políticas son evaluadas a efectos de mantener o no su personería sobre la base de los umbrales proporcionales que obtengan en cada una de las elecciones. Ya están ahí. Lo que hay que hacer es que esto sea exigible y tal vez subir un poco más los umbrales y ser estrictos. Pero esto no es suficiente. Las organizaciones políticas, aparte de posibles infracciones, también existen este tipo de descuidos que realmente atentan contra la democracia de un país. Y sumar los umbrales a este tipo de descuidos, una especie de acumulación de infracciones, podría ser la alternativa para eliminar a tanta organización política. Pero esto requiere de un control estricto por parte de la administración electoral de un país y de una hipervigilancia, no solo vigilancia, hipervigilancia y fiscalización constante a efectos de que se genere conciencia, pero en este punto a través de sanciones ejemplificadoras. Doctor Carlos Aguinaga, ¿qué conspira para la formación de nuevos liderazgos en las organizaciones políticas? Y por otro lado, ¿cómo evitar que vuelvan a aparecer las empresas electoreras en este proceso? Bueno, conspiran todos estos elementos que hemos compartido aquí en el panel con Esteban, con Mónica. Es una confluencia de factores. O sea, tenemos una legislación que permite a las organizaciones políticas prácticamente hacer lo que les da la gana. Yo ponía el ejemplo de esta organización nacional, que para aprobarse requiere 150,000, 160,000 firmas de afiliados y resuelve con 33 personas. O sea, eso es fuera de toda lógica. Yo lo que creo es que deben haber unos umbrales de cumplimiento a los procesos de democracia interna. Por ejemplo, si es que en los procesos de democracia interna no se tiene el 1.5% que exige la Constitución, ya no deberían continuar con el proceso. ¿Para qué ir al proceso de selección de candidatos? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, o en unas primarias, si no obtiene el 1.5, ya no puede participar en el proceso electoral general. Debería haber también dos umbrales. Un umbral de ingreso a la representación, que podría ser un umbral del 3%, 4%, no sé, y obviamente mantener el umbral de salida también por el cumplimiento de otras exigencias que debería tener la legislación. Pero el problema que tiene en estos momentos el sistema electoral, el sistema de partidos, el sistema político, es un problema ya estructural del diseño de estos cuerpos normativos
que no han permitido una conexión técnica real a lo que sucede. O sea, Mónica ponía el ejemplo de Webster. Mañana puede ser imperial y puede ser consciente natural, puede ser cualquiera. El problema es que las circunscripciones son pequeñas y en circunscripciones pequeñas distorsionan cualquier tipo de fórmulas. Y si hubiera estado Don vigente, tengan la seguridad que hoy hubiéramos estado con otro presidente. Así de claro, clarísimo con otro presidente. Hubiera habido los votos para el enjuiciamiento. Entonces, aquí también es una cuestión de madurez y formación política democrática de la clase política. Aquí no hay esa formación. Aquí estos candidatos golondrina que existen, estas militantes golondrinas, que hoy se venden por un plato de lentejas, porque el transfugismo también es compra de conciencias, y también detrás puede haber dinero de la narcopolítica. O sea, eso es evidente. La corrupción en el ejercicio de las dignidades, la corrupción en los GAD, ¿quién controla? Eso es atroz. Capaz que es mayor que cualquier otro tipo de corrupción. Entonces, en un sistema con un engranaje jurídico tan complejo, hoy el sistema electoral antes era mucho más fácil administrarlo, sí, era fácil incluso utilizar facultades discrecionales con racionalidad para normar un proceso. Pero hoy veo tantas trabas técnicas, tecnológicas en estos procesos, tanta permisividad a las organizaciones. Uno analiza, yo hasta aquí debo haber analizado, no sé, tal vez unas 10, 12 reglamentos de democracia interna de las organizaciones políticas, y es de asombro las regulaciones de cada una. Entonces, vamos a una elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nadie ha dicho pío, que además no tiene condiciones ni de equidad, ni de igualdad, ni de nada. Es un desastre ese sistema electoral para elegir a estos miembros. No hay una adecuada organización política para cambiar esto. Y a los ciudadanos nos está costando organizarles a los propios ciudadanos para que ya se rebelen. O sea, aquí hay que hacer una rebelión política ciudadana para hacer un cambio, porque si esperamos de la clase política, eso no va a suceder nunca. Doctor Aguinaga, ¿y cómo evitar un nuevo lavado de dinero? ¿Cómo lograr que se impida la participación de empresas electoreras en lo que se han transformado en estos procesos? Ahí yo concuerdo con lo que dice Esteban. Debe haber un hipercontrol de las actividades de los partidos y más aún el manejo de dinero en la política. O sea, ya no pueden estar con este tema de después de 90 días, presénteme las cuentas. Cuando realmente una alcaldía, si en una alcaldía se gastan millones de dólares y realmente el alcalde va a gastar va a ganar $600,000, yo no sé por qué gasta más allá de lo que va a ganar. O sea, ese es un tema sin control, es un tema en el cual deben estar el Consejo Nacional Electoral, la UAFE, el SRI, los órganos, todos los órganos del sistema bancario enlazados. Para nosotros manejar una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, diariamente estamos viendo nuestras transacciones a través del celular. Y yo no sé por qué los partidos no les exigen hacer lo mismo. Todos los ingresos y egresos al día, inmediatos, vinculados a los core financieros. Entonces, si no lo quieren hacer, quiere decir que hay una omisión de responsabilidades de las autoridades electorales. Entonces, que hay cómo, si hay cómo. Que quieran, habrá que ver. Doctora Mónica Vanegas, ¿cómo lograr mejores controles en un proceso electoral a fin de que no se evidencie excesos, recursos para lavar en una campaña
y cómo lograr una mejor formación de liderazgos y de candidatos en el país. Estimado Miguel, empiezo por la última pregunta, que tiene mucha relación con lo que ya opinó Esteban Ron y Carlos Aguinaga. El tema de la militancia, que me parece una propuesta excelente. Hay que exigir un mínimo de años del candidato o candidata que esté afiliado o sea adherente a esa organización política como requisito previo para ser candidato o candidata. Yo aquí tengo que ser muy frontal, lo he dicho antes y lo voy a repetir. Yo tengo mis serias dudas de los independientes. ¿Independientes de qué o independientes a qué? Con honrosas excepciones hemos visto muy pocos independientes cumplen un papel importante, por ejemplo, en la Asamblea Nacional o en un consejo cantonal. Pero muchas veces los independientes, cuando se da el tema del transfugismo político del que hablábamos hace un momento, son los votos de engranaje que sirven para que funcione la Asamblea, para que se consigan los votos, para que se apruebe una ley o se apruebe una resolución. Yo no creo que si no hay reglas claras, este tema de los independientes le haga bien a la democracia en el país. De acuerdo con lo que se decía hace un momento, tampoco se trata del cambio de método de asignación de escaños, porque ya hemos probado muchos. Hay una razón o una razón oculta de las organizaciones políticas de no querer entender que las circunscripciones deben ser medianas o grandes, si hacemos caso a lo que dice la Constitución. En circunscripción pequeña, cualquier método de asignación de escaños no cumple su objetivo o sobreestima la representatividad o no nos permite gobernabilidad. Y creo que eso es importante. Yo aquí quiero decir algo que realmente a mí me asusta. Hace algunas semanas conversaba con personas que quieren ser candidatos en el caso de la alcaldía de Quito y sin ningún temor me decían, ya tengo partido, ya conseguí partido. Ahí están entonces las empresas electorales que se prestan para el mejor postor. No exigimos militancia, no exigimos requisitos mínimos de pertenencia a una organización política, porque simplemente hay organizaciones que tuvieron la suerte de ser creadas porque consiguieron las firmas, las 156,000, por ejemplo, para ser una organización política nacional, y luego, porque no tienen cuadros, lo que hacen es dar su partido político a quien tiene en ese momento los recursos económicos para ser candidato por ese partido político. Yo creo que eso es algo que nos asusta, y también la excesiva permisividad que se dan en las reglas electorales, porque recordemos que el Consejo Nacional Electoral aplica las reglas, pero las reglas las hacen las organizaciones políticas que están ¿en dónde? En la Asamblea. Y la Asamblea, cuando hace las reglas, las hace a conveniencia. Así pasó en la reforma electoral vigente desde el 3 de febrero del 2020. El método de asignación de escaños tuvo los votos de las minorías que querían también un método que les permita más representación. Y tuvo el voto en contra de los dos partidos políticos grandes que no les convenía cambiar el método de asignación de escaños, porque como bien lo dice Carlos, si se hubiese aplicado DEON, dos organizaciones políticas que son las más fuertes actualmente en la Asamblea tendrían alrededor de 10 o 15 curules más. ¿Y cómo hacemos el tema del dinero y la política? Las cuentas deben ser fiscalizadas en tiempo real, porque luego de que pasa la campaña, cuando uno rinde cuentas, el candidato ya gana y está esperando simplemente posesionarse. Tener sanciones electorales económicas, como lo dijo justamente Esteban, no es la solución. Los problemas de dinero no se arreglan con más dinero. Las sanciones deben ser más estrictas, como realmente la pérdida de los derechos de participación política por un tiempo prolongado, lo cual sí es una sanción que asusta a un candidato que se atreve a pasar los excesos del gasto electoral o a recibir dinero ilegal para financiar su campaña. Debería haber el control de cuentas en tiempo real, como lo tiene Colombia, que en algo ha mejorado, y claro, el rol fundamental de las instituciones que nombré hace un momento, conjuntamente con el CNE, para poder en ese momento saber quién está financiando la campaña durante la campaña. Y quiero finalizar
con la preocupación que también decía Carlitos Aguinaga respecto a la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 195 postulaciones, y en el momento en que se estaban verificando requisitos o incluso podían ser impugnados, nosotros estábamos pasando por el tema del paro. Entonces nadie en el país, de los que nos interesamos por la política, estaba interesado únicamente en una solución del paro y no en este concurso que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. De los 195 candidatos, si son impugnados por no cumplir requisitos o no tener probidad pública notoria, tal vez queden 100, queden 90. No me imagino cómo vamos a elegir en una sola papeleta entre 90 personas, 7 consejeros principales y suplentes, de un consejo de participación que, como bien se ha visto, tampoco ha habido la fuerza política para eliminarlo y que vamos a tener que seguir eligiéndole desde el próximo febrero de 2023. Doctor Esteban Ron, ¿cómo mejorar la calidad de la representación con los candidatos? Aquí hay un problema con las organizaciones políticas que, en lugar de generar nuevos liderazgos, lo que hacen es venderse al mejor postor que tiene recursos y es auspiciado por esa organización. Y lo otro también, cómo evitar que estas empresas electoreras sigan patrocinando candidatos que de alguna manera les permite lavar dinero. A ver, para la dinámica voy a empezar con la última. ¿Cómo evitar que estas empresas electoreras realicen lo que están haciendo? Ya Mónica y yo lo señalamos, en primer lugar, una militancia por un número de años a efectos de que el candidato pueda efectivamente materializar su candidatura, es decir, no la aceptación de los candidatos invitados. Los candidatos invitados son parte de los regímenes democráticos cuando una democracia es inestable y cuando el sistema de partidos políticos es de la misma manera inestable y volátil. Se requieren de estos candidatos invitados, pero se debe poner ya un límite. Ya desde el 2008, y bueno, el Código de la Democracia es posterior al 2008, pero ya se jugó con este tema de los candidatos invitados y se tiene que parar eso. Segunda cosa, eliminación de las organizaciones políticas cuando éstas tengan una ilegalidad manifiesta, como por ejemplo el tema de la utilización de fondos y recursos públicos que vengan de ilícitos, pero sanciones fortísimas que no solo afecten a la organización política, sino a las personas que tienen o estuvieron involucradas dentro de la misma, es decir, a sus directivos. Tenemos casos específicos como, por ejemplo, lo que sucedía con este movimiento amigo, ¿sí? Que estuvo en manos de Daniel Mendoza, luego a través de no sé qué procesos democráticos pasó a manos de Pedro José Freile y hoy está en terceras manos. Entonces, lo que se está dando ahí es que se viene a permear dentro de las estructuras político-partidarias y que estos pasen de lado a lado. Entonces, cuando se sanciona realmente a la organización política, pero también a las personas involucradas, créame que esto va a pasar. Y con una sanción ejemplificadora que no la hemos tenido hace mucho tiempo en el Ecuador a nivel de organizaciones políticas, realmente se cambiaría. Última cosa, Miguel. El Código de la Democracia establece claramente dentro de sus disposiciones generales que se requiere de un sistema de interconexión para control del financiamiento político. Y estamos hablando obviamente del control del financiamiento político que viene o que no es ejecutado por parte del Consejo Nacional Electoral, sino el que ejecutan y el que es gestionado a través de las propias organizaciones políticas. Y dentro de estas se involucran dentro de la interconexión y bajo el espectro del principio de cooperación a la Contraloría General del Estado, a la Unidad de Análisis Financiero, al Consejo Nacional Electoral y a otras instituciones involucradas como las superintendencias de bancos y compañías respectivamente. Es hora de que ya empiece a funcionar. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral tenía que haberlo puesto en práctica hace pocos meses y esto es fiscalizable por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, hasta ahora no hemos visto que este sistema de interconexión esté funcionando, ni siquiera que se lo esté utilizando o al menos estén generando las coordinaciones respectivas. Tercera cosa respecto de cómo evitar este tema de la posible alimentación económica, porque realmente eso no es ni patrocinio ni tampoco una figura de financiamiento, sí, es una alimentación económica por parte de ilícitos. Estamos en un espectro legal en el cual hay que ser súper cuidadosos, Miguel, y esto es que
no es solo determinar que se da un financiamiento ilegal, sino que se tiene que probar y se tiene que determinar que existen fondos ilícitos. Y esos fondos ilícitos tienen que estar determinados en un delito específico de los cuales se señala en el propio Código Orgánico Integral Penal. Es decir, si es que queremos hablarlo coloquialmente, existe una doble prejudicialidad. Es decir, sanción de un delito de carácter de narcotráfico o digamos de ilicitud de fondos, luego que los fondos sean declarados ilícitos y luego que esto pase al espectro político partidario y a las elecciones. Es un proceso bastante largo. Ahí a quien llamamos a la eficiencia de las organizaciones, a la eficiencia del órgano investigador de este tipo de situaciones, que es la Fiscalía General del Estado. Ya tuvimos un montón de denuncias, inclusive de carácter internacional en las elecciones pasadas, en las de carácter nacional, pero hasta ahora no hemos visto ningún resultado y lamentablemente ese descrédito que se va generando de manera institucional y ahora inclusive internacional dejó en que lamentablemente no se puede probar esa ilicitud de financiamiento político, ¿sí? Así que hay que tomar un poquito seria la cosa por parte de las autoridades de Estado y más que nada en el tema de la investigación. Ahora, nuevamente, sanciones ejemplificadoras, Miguel, con una o dos organizaciones políticas que realmente se logre comprobar que han utilizado fondos ilícitos, créame que el esquema se rompe. Calidad de representación y venta de organizaciones políticas. La calidad de representación, lamentablemente, es una de las variables que no puede ser medidas dentro de las democracias, porque puede haber una excelente gestión en la representación de un asambleísta que no tiene una formación académica o profesional y que tampoco se formó dentro de la propia organización política. Esas variables son muy difíciles de generar. Lo que podemos generar o lo que podemos evaluar es una calidad en la ejecución de los procesos de representación. ¿Qué es esto? Ya a la gestión por parte de los candidatos que llegan a ser autoridades, como en este caso los asambleístas, y formar un espectro a efectos de ver si las organizaciones políticas realmente están cumpliendo con los planes de trabajo. Y voy a citar un ejemplo, y ya lo decía Carlos además. ¿Qué calidad de representación se puede hablar en la actual asamblea? Aunque son otras las elecciones las que estamos tratando, ¿qué calidad de representación? ¿Qué calidad de productos legislativos? ¿Qué calidad de fiscalización se puede hablar cuando vemos que están preocupados los asambleístas de otras cosas, menos de generar producción legislativa y el cumplimiento de su plan de gobierno y de trabajo? Entonces, la calidad es un tema no medible. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es portarnos estrictos, no para mejorar la calidad de la representación, sino para mejorar la calidad de los procesos que me generan representación. Eso con normas estrictas de efectos de procesos de democracia interna, selección y disciplina político-partidaria. El Consejo Nacional Electoral tiene que portarse fuerte, hegemónico como máxima autoridad electoral dentro de los ejercicios de disciplina político-partidaria y nuevamente la idea cae dentro de esto. Ahora, la venta de organizaciones políticas y la venta de puestos de candidatura. Lamentablemente el sistema de organizaciones políticas tuvo un colapso ya, y esto se puede comprobar hace 4 años al menos, de know-how. ¿Qué es esto? Que la gente que estuvo alrededor de ciertas organizaciones políticas o inclusive dentro de la administración electoral, y esto es muy común en todo espectro, supo el cómo se da el financiamiento y supo cómo funcionan las organizaciones políticas y empezaron a crearse organizaciones políticas a fin de realizar estas ventas de puestos de candidaturas o en general cualquier tipo de venta dentro de las propias estructuras de las organizaciones políticas. Pero ese know-how reprodujo un sinnúmero de organizaciones políticas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cambiar las reglas de juego, pero también las de fiscalización. Y lo que dice Mónica es una alerta generalizada. El ya tengo partido político por cuál ir. Obviamente, ¿cómo se puede generar o cómo se puede mejorar esto? O generar una especie de control. Cuando se evidencie esta venta de partidos políticos, los opositores tranquilamente deben o pueden denunciarlos y se necesita crear una norma sencilla a efectos de esto. Por ejemplo,
Alcaldía de Quito, ya bien lo decía Mónica, y estamos viendo que es el claro ejemplo de transfugismo. 17, 18 personas que están en búsqueda de organizaciones políticas, que van a rogar, y perdón que lo diga, sí, van a rogar a organizaciones políticas hegemónicas o no hegemónicas que les den un puesto, ¿sí? Que Perdón, empiezan... Esteban, ¿a rogar o tal vez a pagar también No, no, por la tal vez a consecución del pagar, cargo? tal vez a pagar, no lo sabemos, pero en el momento que se tenga una norma que permita una impugnación de este tipo de cosas, Miguel, por parte de organizaciones políticas o de sujetos políticos rivales, como en las candidaturas, se lo puede eliminar. Y con esto cierro. Nuevamente, la vigilancia por parte de las autoridades electorales, Consejo Nacional Electoral, o denuncia del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral de elecciones primarias o elecciones internas que son de carácter obligatorio, pero que han tenido algún tipo de falencia, ilegalidad, me refiero a algo ilegal, tienen que ser denunciadas. Y generar esta cultura de poder denunciar al otro cuando existe un incumplimiento, creo que va a empezar a depurar. Pero, por ejemplo, lo que está sucediendo en Quito es terrible. Empiezan a verse candidatos de lado a lado, organizaciones políticas que jamás han estado en el espectro político, al menos de la opinión pública o del conocimiento general, perdón, y que empiezan a verse ya como parte de este nuevo ciclo. Pero, ¿qué hacen los rivales? No hacen absolutamente nada, cuando el detrimento es a los propios rivales. Entonces, eso sería, estimado Miguel. Doctor Carlos Aguinaga, vamos a ver otra vez candidatos, dos decenas de candidatos a la alcaldía o la prefectura, como ya hemos visto en los procesos anteriores, 18, 19 candidatos. ¿Eso quizás no deslegitima la llegada a una función de elección popular? Ya lo hemos dicho aquí todos en distinta forma, Esteban en una forma mucho más técnica, los problemas que hay con las organizaciones, el transfugismo, pero también hay otros problemas. Hay una máxima que dice divide y vencerás, y en el sistema político y en el sistema de partidos también hay infiltración política, también hay el espionaje político y hay dentro de esta estrategia de comunicación y de participación, a ver cómo hacemos que los candidatos, los serranos, los quiteños se dividan para que haya un montón de candidatos y uno o dos tengan más posibilidades. Entonces también hay aquí estrategias políticas en cuanto a incentivar la participación de aquellos líderes que no dejan la vanidad, ¿no? Y siguen insistiendo en este tema. Pero tampoco hay condiciones de madurez para llegar a formar una gran alianza por Quito. O sea, Quito se merece una gran alianza política ciudadana con un candidato, pero no existe, o candidata, mujer, pero no existe ese desprendimiento, esa voluntad de aquellos que están interesados en construir justamente un gran acuerdo por la ciudad, en la ciudad de Quito, poniendo el ejemplo de Quito, ¿no? Hay otras ciudades que requieren las mismas fórmulas, y obviamente vamos a tener la misma fragmentación, porque no existe, porque la legislación lo permite, porque seguimos en este proceso de dedocracia, de libre participación sin controles, sin la legitimidad de origen, sin el respaldo de los ciudadanos. La autoridad electoral ha aprobado organizaciones políticas por cantidades industriales, y eso obviamente ya le genera un derecho de participación y un derecho y una garantía para intervenir en los procesos electorales. Entonces, en ese sistema, en un sistema en el que cabe todo y en el que también cabe ponerle el pie al contrario para que no participe, en el que yo también cabe impugnar para
hacerle traumático al proceso. Ya vivimos las experiencias del movimiento justicia social que casi hace fracasar al proceso del año anterior. Entonces, cuando todo esto se permite en un sistema, obviamente vamos a encontrar más de una sorpresa, no solo fragmentación, vamos a encontrar también que los enemigos se pelean con los otros enemigos en una estrategia oculta de impedir participaciones, de falta de unidad, de falta de criterios, y claro, otra vez los ciudadanos engañados, confundidos con tantas propuestas, con un sistema de promoción electoral pésimo, porque no puede ser más malo el sistema de promoción electoral que tenemos en el Ecuador, el de franjas, con una autoridad electoral que si no actúa con mano fuerte, dura, y en tiempo real, y no corrige estos temas, ya después ¿para qué? Después ¿para qué? Y a eso hay que sumarle que la apatía de la ciudadanía está entrando en un cansancio de todo lo que tiene que ver con el quehacer político. Doctor Aguinaga, si vamos en estas condiciones a lo mismo, ya inevitablemente las elecciones seccionales, febrero 2023, por lo menos dejemos sentadas ideas de que la organización ciudadana se va a articular, miremos al 2025 con reformas. Si es difícil o casi imposible que esta clase política pueda hacer reformas en la Asamblea Nacional, como ya lo han demostrado, ¿cómo dejamos sentado ya bases para ir trabajando al futuro inmediato para lograr esas reformas? Bueno, hay varios trabajos que se han hecho a nivel académico, a nivel de la sociedad civil, está Participación Ciudadana, está Esteban con la UID y su trabajo investigativo, Mónica en Fundación Ecuador, nosotros en Voces por la Democracia, Lolo Echeverría, por ejemplo, formula esta propuesta muy sensata de que para la elección de alcaldes debería existir segunda vuelta, eso hay que medirlo. Yo, por mi parte, he terminado la primera versión de una nueva ley de partidos, voy a socializar con el movimiento para un poco hacerle pelo y barba, porque hay que jalarle, hay que nutrirle, digamos, de otros elementos, de otros puntos de vista. Creo que lo mismo hay que hacer con el tema de gasto electoral, hay que hacer una revisión integral del tema de gasto electoral. Yo creo que hay que revisar el tema de las circunscripciones electorales, hay que demandar la inconstitucionalidad del sistema de elección de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, porque eso no puede ser más inconstitucional que... y hay que hacerlo, y creo que las acciones que como colectivos, como ONGs, como organizaciones vinculadas con la sociedad civil, debemos responsablemente exponerle al país, decirle, estas son nuestras propuestas, porque además es fácil criticar. Lo que hay que hacer es proponer. Ahora, proponerle a la Asamblea, a mí ya Mónica se refirió al comienzo, aquí hemos tenido más de 35 reformas electorales manipuladas políticamente, no ha servido para estabilizar la democracia ecuatoriana, ha sido muy manipuladas las reformas, con mucha injerencia partidaria y política, de tal suerte que ya necesitamos construir un escenario en el cual los ciudadanos llevemos adelante un proceso de reforma, sin la Asamblea Nacional. Doctora Mónica Vanegas, estas dos preguntas. La una relacionada con, vamos a ir a elecciones con 18 o 20 candidatos de nuevo, con la proliferación de aspirantes de alcaldía, prefectura, o si no funcionan las alianzas, resta legitimidad para llegar a una elección popular. Y por otro, pensar en reformas
al menos para las elecciones 2025, si hoy no hubo cómo. Un comentario justamente empezando por lo último. No ha sido posible hacer reformas electorales precisamente por el artículo constitucional, que lo conocemos coloquialmente como candado constitucional, de no poder hacer reformas electorales un año antes de las elecciones. Y con la dinámica política y cada conflicto que nos toca enfrentar en el país, pues no ha habido una asamblea que ha querido hacer reformas por el poco tiempo. Seguramente tendremos que hacer unas más profundas para el 2025, pero como bien lo dice Carlos, ojalá venga desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la ciudadanía, siguiendo con las líneas que nos da la Constitución y pueda hacer una reforma mucho más profunda. Yo quiero hablar de este tema de legalidad y legitimidad. Nosotros siempre hemos estado conscientes que para elegir un alcalde no se necesita mayoría absoluta, ni la mitad más uno, basta una mayoría relativa en donde no se cuentan los votos nulos ni los votos en blanco, solo suman los votos que se dan por esta persona. Y yo quiero hacer relación a un Twitter de un importante abogado quiteño que lo puso en la elección de alcalde pasada. Él decía, nuevamente, tenemos 17 candidatos de la Marín al norte y solo un candidato de la Marín al sur. Más o menos eso decía en el Twitter este personaje y efectivamente eso da cuenta de la dispersión que existen incluso en las ideologías. Yo quiero aquí traer otra frase que lo dice un amigo también conocido por ustedes, Mauricio Larcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Otra vez la oposición insuficiente por candidatos autosuficientes. Más allá de que estos sean de izquierda o de derecha y que ya el pueblo quiteño decidirá, siempre los mismos coidearios o cercanos ideológicamente se ponen el pie y se restan votos. Y eso sucedió. Más allá de quién ganó la elección popular de alcalde, en la elección pasada, que eso no lo vamos a discutir, la legitimidad sí tiene que ver. Un candidato con un poco más del 20%, parecería que no es descabellado hablar de una segunda vuelta electoral. Porque por lo menos cuando hacemos esto o el balotaje en la elección presidencial, sí estamos hablando de un presidente que de una u otra manera necesita el 50% más uno de los votos. Y esto, digamos que podría ser un poco más legítimo. Creo que también debemos conversar de lo que puede significar las alianzas. ¿Tenemos realmente en el Código de la Democracia y aplicado por el Consejo Nacional Electoral incentivos veraces, idóneos, efectivos para que se den las alianzas, para que nos eviten la fragmentación y el tener tantas opciones por quién votar cuando no son necesarias tantas opciones? Yo creo que realmente deberíamos organizarnos para proponer una reforma electoral que valga la pena, que marque un antes y un después, que sea profunda, que realmente se dé para el 2025, que sea legítima y que nos deje de lado ya estas reformas parches que lo hace la Asamblea Nacional cuando consigue 70 votos. Y ya hemos dicho hace un momento que lo hacen desde la conveniencia. Y eso realmente es algo que nos preocupa. Deben saber que ya actualmente en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional hay una propuesta de 2 bancadas políticas que están pidiendo nuevamente que se deseche el método de Webster y regresar al método de Ohm para las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. Nuevamente, reformas mínimas que son a conveniencia, porque la organización política sabe qué método le conviene cuando no hay una real decisión de cambiar el tamaño de la circunscripción, como se dijo hace un momento. Y claro está, a mí también me preocupa la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo cuya legitimidad y cuya existencia ha sido tan debatido, pero ustedes recordarán que a un inicio era un concurso de méritos y oposición. Cuando creyeron que le iban a dar más legitimidad a través de la consulta popular del 2017, diciendo que debía elegirse ahora por voto popular, es un sinsentido que se les prohíba hacer proselitismo político cuando cualquier ciudadano con sentido común sabe que para conseguir el voto hay que hacer campaña.
Estamos obligándoles a que estos candidatos hablen de independencia cuando realmente no van a ser independientes al necesitar una organización política nacional que les patrocine para poder hacerse conocidos, visibles y ganar una de las 7 curules en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De hecho, revisemos los últimos consejos de participación ciudadana. Abiertamente se han vinculado con organizaciones políticas, ya sean del oficialismo y de la oposición. Abiertamente hablan de independencia cuando sabemos que en campaña, e incluso había banners y propaganda electoral del candidato con el logo de la organización política que le patrocinaba. Entonces, luego no exijamos de independencia cuando en febrero ganen estas 7 personas principales y 7 suplentes y queramos que elijan autoridades de control en forma independiente, cuando realmente van a deberse a la organización política que les ayudó a ganar. Entonces es un sinsentido esa reforma parche que se hizo en la consulta popular y esto también debería estar dentro de una reforma más profunda para el 2025. Doctor Esteban Ron, las 2 preguntas. El uno, la proliferación de candidatos, que de alguna manera resta legitimidad. Vamos a ver otra vez 17, 18, 20, el caso del Cantón Rumiñahui, 23 candidatos a la alcaldía en las elecciones pasadas, y cómo preparar de antemano una reforma profunda electoral si miramos al 2025. Por favor. Gracias, Miguel. A ver, en primer lugar, sí, vamos a ver una proliferación de candidaturas porque definitivamente vemos que las ansiedades políticas, ansiedades, no aspiraciones, sino ansiedades políticas de muchas personas que sobrepasan el rango colectivo y se centran estrictamente en el ámbito individual y en la petulancia individual, así lo hacen. Ser candidato por ser candidato por ser tomado en cuenta en la opinión pública, ser candidato sin fundamentación política ni ideología y ser candidato sin propuesta ni plan de trabajo estudiado. Sí, lo va a haber, lamentablemente lo va a haber. ¿Qué es lo que se ha tratado a través de una norma de entrada y una norma de salida? Yo siempre explico esta teoría. El Código de la Democracia tiene este tema, ¿no? Una norma de entrada es una norma que estima o a través de una programasis trata de modificar una situación que le ofrezca un resultado, una relación causa-efecto, que es lo que en ese momento, y le estoy hablando desde cuando se creó el Código de la Democracia y cuando se trataron las reformas, cómo se trató de evitar la proliferación de candidaturas en elecciones seccionales a través de un régimen de alianzas. Dicho régimen ha tenido 2 reformas históricamente en el Código de la Democracia y con las últimas reformas propugnadas en el 2020 se trató de fortalecer este régimen de alianzas o subsistema, pero nuevamente se dio contra una pared porque lamentablemente las normas no tienen este efecto de ser estrictas. Ya vemos lo que está pasando por un acuerdo de alianzas estrictamente somero en el gobierno nacional, ¿sí? Un acuerdo que fue estrictamente electoral, electorero, circunstancial y del momento, que no se pudo consolidar a lo largo de la gobernanza y gobernabilidad en este periodo, y estamos hablando de las máximas autoridades del Estado. Pero bueno, se crea este sistema de alianzas a efectos de eliminar la dispersión electoral. Lamentablemente el sistema de alianzas es débil también, ¿sí? Si bien se propugna dándoles facilidades de carácter económico, de hecho tienen estimulaciones de carácter económico las alianzas electorales de efectos de ciertas candidaturas y además que tienen estimulaciones cuando se contabiliza el umbral para que las organizaciones políticas sigan teniendo la personería jurídica, no ha sido suficiente, porque este sistema de alianzas no es estricto. No es para nada estricto y vemos que se actúa circunstancialmente dependiendo de la conveniencia del momento. Y tampoco vemos que sea un sistema de alianzas coherente, porque vemos organizaciones coaligadas de derecha con izquierda y metidas en el medio centro, ¿sí? Y eso es porque se trata de una acumulación de fondos, de una acumulación de partidos políticos. Pero el sistema de alianzas, ¿cómo se lo tiene que realizar? Tiene que ser más estricto, tiene que tener una duración en el tiempo y además, lo más importante de las alianzas electorales es ver la compatibilidad.
¿sí? Porque la compatibilidad se tiene que generar en virtud de los planes de trabajo, pero además en virtud de los lineamientos éticos, filosóficos y los regímenes orgánicos de las organizaciones políticas que ya están dentro del CNE. Pero lamentablemente este sistema de alianzas es hiperlaxo. Inclusive se permiten alianzas, Miguel, con, perdón, papelardos o papeluchos. Es decir, yo me pongo de acuerdo ni siquiera en cosas mínimas, sino para efectos electorales. Esta es la primera parte. La proliferación se trata de eliminar con alianzas, pero el sistema de alianzas tiene que ser fuertes. Y caemos nuevamente en el mismo problema estructural, Miguel. Es decir, que se eliminen las organizaciones políticas que están funcionando por el estricto hecho de funcionar, no por nada más. Ahora, ¿cómo prepararnos para una reforma sesuda, para una reforma fuerte, para una reforma estructurada, para una reforma secuencial, lógica al código de la democracia? Presentar desde ya las propuestas dentro del ámbito de las competencias de cada uno de los actores de la sociedad. Carlos tiene una excelente propuesta ya elaborada desde Voces por la Democracia. Me imagino que desde la Fundación Mónica lo tendrá. Y así también lo existe dentro de la academia, así también lo existe dentro de otras organizaciones de la sociedad civil. Así también existen iniciativas ciudadanas, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema, Miguel? Que no somos escuchados. ¿Sí? Yo he ido varias veces a la Asamblea Nacional, no en este periodo, bueno, en este periodo también, pero antes, y realmente somos figuras decorativas de efectos de tratar una reforma, y realmente es decepcionante, y le hablo desde la experiencia personal. Yo tuve que decir en alguna sesión, ¿saben qué, señores asambleístas? Van a cometer una inconstitucionalidad manifiesta, y esto trae responsabilidad ulterior de los asambleístas si ustedes aprueban una norma como la que están proponiendo. Y esa es la única forma en la que uno es escuchado. Existen otras iniciativas como una que se está manejando en la Comisión de Relaciones Internacionales, que realmente está Doctor generando Ron, esperar diálogos. de la Asamblea Nacional va a ser imposible. Imposible. Ellos no van a querer hacer reformas, sino desde la iniciativa ciudadana para impulsar quizás una consulta popular. Con una consulta popular, una consulta popular con iniciativa popular normativa sería el camino adecuado. O una consulta popular en general, para que se traten los temas electorales, sí, pero no una consulta popular amplia, sino que yo creo que aquí la clave es llegar con una ley específica, es decir, una consulta popular de carácter normativo, pero lamentablemente siempre estamos supeditados al órgano político legislativo, que es la Asamblea Nacional. Lo único que quedaría, pero lamentablemente los esfuerzos quedan solo en esfuerzos, es generar una gran convención a efectos de tener una norma técnica y eso proponerlo, pero en la instancia que puede forzar una consulta popular de asuntos públicos como es la Presidencia de la República, pero tampoco veo una iniciativa por allá, ¿sí? Se pueden identificar, y eso es otra cosa que no tenemos mapeado desde ninguno de los estamentos que estamos hablando, se puede tener mapeado qué tipos de reformas hay, pero también deberíamos juntarnos un poquito y generar esta responsabilidad, pero lamentablemente sabe cuál es el tema, Miguel, que este tipo de esfuerzos llegan a una pared, como lo mencionaba previamente, que es el legislativo, que lamentablemente no da paso a normas que realmente tengan esta relación de causalidad y más que nada un régimen sancionatorio. Pero las exigencias, y yo creo que las organizaciones políticas tienen que darse cuenta dentro de su propia perspectiva que ya no tienen la legitimidad ni tampoco tienen el apoyo ciudadano. Entonces, ¿cómo generamos esta sinergia? Desde inicio, castigando en urnas cuando no nos sentimos representados, ¿sí? Para que esto se dé o se refleje en el tema de los umbrales y se empiecen a eliminar las organizaciones políticas. Y así, solo así, ser escuchados. Ahora, toca ir preparando normas técnicas, ¿sí? Por ejemplo, hay acápites en los que se puede colaborar de una manera muy sesuda desde los varios sectores y decir, miren, aquí está una norma. Y sobre la base de eso, presentar análisis cualitativos y cuantitativos, que eso es muy importante, Miguel, porque lamentablemente las propuestas a veces se olvidan del tema cuantitativo y perdón, pero desde la academia somos temáticos del tema cuantitativo y con esto cierro con un simple ejemplo. La gran solución que fue propugnada por el bloque de la izquierda democrática, y no es que tenga nada en contra de esa organización política, pero se ha dado en la conversación, fue que para eliminar organizaciones políticas o para que no se creen organizaciones políticas, se tiene que subir el número de firmas para que éstas se presenten. Y el número era un número aleatorio, Miguel.
aleatorio. Y se retiró esta propuesta. Entonces, como le decía, los estudios tienen que ser quali, quanti, sesudos, pero sí tenemos que ser escuchados los sectores. Lamentablemente es así, porque una consulta popular, recordemos que una consulta popular por iniciativa legislativa también requiere aprobación del Consejo Nacional Electoral, requiere esfuerzos y requiere además tiempo porque se tienen que recolectar firmas. Entonces, en este momento la única vía es a través de una propuesta o una consulta popular con una norma, pero desde la iniciativa del Ejecutivo, Miguel. Lo importante será romper estas cadenas porque estamos atrapados por la clase política ecuatoriana que actúa con corrupción. Eso es evidente, salvo honrosas excepciones. Quiero agradecer el aporte a este debate. Seguiremos hablando en este proceso electoral de cómo mejorar la calidad de los candidatos en los comicios seccionales de febrero del próximo año y los controles de la campaña para evitar el financiamiento oscuro, o vamos a lo mismo en este nuevo proceso electoral. Muchas gracias al doctor Esteban Ron, académico y experto electoral, a la doctora Mónica Vanegas, directora del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, y al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro de la organización Voces por la Democracia. Muchas gracias por ese aporte. Seguiremos hablando de esto, ojalá en otros términos. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.